estimado que la Unión Soviética podría colapsar. No teníamos la intención de desaparecer, estábamos a favor de la continuidad. Teníamos muchas esperanzas, esperanza de que dejara de existir la Unión Soviética, de que todo mejorara. Debido a la situación actual, doy por terminada mi gestión como presidente de la URSS. Había que ponerse manos a la obra para conservar lo que habíamos heredado de la Unión Soviética. Yo estaba completamente a favor de la autonomía, la independencia de los pueblos y la soberanía de las repúblicas. Paralelamente estaba también a favor de la conservación de la URSS y su integridad territorial. Los acontecimientos se desarrollaron de una manera diferente. La disolución del país fue como un accidente aéreo, profundamente aterrador y extremadamente poco frecuente. Se ha alcanzado un grado tal de seguridad en lo referido a la aviación que resulta más probable lesionarse acostado en el sofá de la casa que en un accidente aéreo. En los años 80, la Unión Soviética era como un gran avión que volaba por cielos despejados. Parecía que sus motores funcionaban con comodidad. Sin embargo, su capitán cambiaba con demasiada frecuencia. 3 secretarios generales murieron consecutivamente. La situación en torno a la dirigencia era muy tensa, con una élite muy desorganizada, lo cual influyó en todo, especialmente en la dirección. Las personas exigían cambios. El nuevo piloto sugiere un leve cambio de rumbo. Es necesario aumentar el ritmo de crecimiento de nuestra economía, de forma tal que aumente la velocidad a la que se mueve todo el país y, por tanto, aumentar el bienestar, la calidad de los productos, las maquinarias y la construcción. En 1985, Mikhail Gorbachev cumplió 54 años. El nuevo dirigente era ventajosamente comparado con sus predecesores en el cargo. Era joven, enérgico y popular. Inmediatamente comenzó a reclamar cambios. A pesar de la aparente estabilidad económica, la Unión Soviética tenía un severo problema económico. El petróleo, su principal producto exportable hacia Occidente, había sufrido el desplome de sus precios en los años recientes. El país se encontraba inmerso en una lucha por mantener la paridad con su más grande rival, Estados Unidos. Enormes sumas habían sido gastadas en nuevos misiles, tanques y submarinos. Existía un factor de presión sobre nuestro país que se llamaba mantener el imperio. En ello se gastaba aproximadamente el 40% del Producto Interior Bruto y el 25% en gasto militar. En la actualidad es el 5%. Además, las repúblicas que lo componían recibían grandes subsidios. En este sentido, si hablamos de valores por habitantes, el mayor beneficio lo recibía Georgia y, en términos absolutos, Ucrania. Y finalmente eran subsidiados también los países miembros del campo socialista y del tercer mundo con inclinación socialista que luego sufrieron. El imperio, claro que fue un factor determinante. Entonces Gorbachev ofreció un plan de renovación para la maltrecha economía doméstica. El secretario general lanzó lo que se conoce como perestroika, una palabra que se haría muy popular a lo largo y ancho del país durante la década de los 80, pero no todos entendieron lo que realmente significaba.
La perestroika es algo que nos recuerda un poco al concepto cimiento, que es sólido y estable. Sin embargo, es necesario reconstruir todo lo que está encima. En esto radica el vergonzoso error de Gorbachov. En él se ocultaba todo con lo que tropezaríamos. Al principio de la perestroika, él no tenía concebido ningún programa. No podía presentárselo al partido ni a su círculo más cercano. Era una persona con serios problemas en la cabeza, al punto de que nadie en la era soviética ni de la actual Rusia puede entender qué supone el término. ¿Qué es lo que había que reconstruir? Los cambios emprendidos por Gorbachov pretendían desviar al país de un callejón sin salida económico, pero en realidad las cosas no hicieron más que deteriorarse. Su intento de reconstruir la economía planificada soviética no hizo más que agravar el déficit comercial, y la palabra déficit se hizo tan conocida como perestroika. La gente ve las tiendas vacías. Todos los productos nuevos desaparecen inmediatamente de las estanterías. El Congreso de los Diputados del Pueblo ha adoptado medidas para restablecer la economía. Han comido a la URSS junto con la salchicha, ¿eh? Así que el destino de la URSS va a depender de salchichas. La idea comunista en la que se basaba toda la Unión Soviética había sido extirpada y estaba casi muerta. La razón principal, por supuesto, era que la economía comunista y socialista no podía proporcionar una vida normal a la gente. La perestroika fue interrumpida. Fue frenada a la fuerza. Pero sí consiguió muchas cosas dentro del país, como la democracia, las elecciones libres, la libertad de religión y la propiedad privada, la libertad de viajar, bueno, todo. Y la glasnost fue tan revolucionaria que sacudió a todo el país. El pueblo sintió por fin que tenía algún tipo de libertad. Sabía que solo la glasnost y la libertad de expresión harían que el proceso fuera irreversible, porque mientras las cosas se deciden a puerta cerrada en los despachos del partido, eso es una cuestión, pero otra cuestión es cuando una idea se apodera de las masas. Por ejemplo, si un piloto sin experiencia inclina demasiado un avión hacia un lado, el avión empieza a perder velocidad. La corriente de aire se desprende del perfil alar y entramos en pérdida. Gorbachov tenía dos imágenes públicas muy distintas. Para Occidente era apodado Gorby, el político de mentalidad liberal que ha dado los primeros pasos para reconciliarse con sus rivales. El nuevo secretario general sabía cómo tratar a los líderes europeos y estadounidenses. Deseaba enormemente complacer a Occidente. Se sentía halagado por los elogios de Occidente. Lo que Thatcher y Trudeau decían de él, lo que otros líderes occidentales decían, lo ponía en un estado de euforia. Mientras tanto, dentro de la URSS, las opiniones sobre Gorbachov estaban cambiando. Las nuevas iniciativas del secretario general suscitaban frecuentes molestias en la opinión pública, en particular su campaña anti-alcohol. El abstemio Gorbachov anunció la restricción del consumo de vinos y licores. En 1982 nadie esperaba que en la República de Moldavia se cosecharan casi 1,5 millones de toneladas de uva. Lo recuerdo bien, porque nos faltaban contenedores. La noticia de que Gorbachov había promulgado un decreto sobre la lucha contra la embriaguez y el alcoholismo supuso un gran golpe para todos los ciudadanos de la República de Moldavia.
especialmente para los viticultores y bodegueros, porque el decreto les obligaba a arrancar la uva y surgió la cuestión de cómo deshacerse de las reservas de vino que había en las bodegas. Las galerías subterráneas de Mileste y Michi entraron en el libro Guinness. La antigua cantera de piedra cuenta con 55 kilómetros de bodegas para almacenar y madurar vino moldavo de alta calidad. La mayoría de los vinos de nuestra colección son de los años 1986-87. No fueron destruidos, logramos esconderlos. Y esto es lo que logramos conservar. Aquí en nuestra bodega conservamos cada litro de vino porque teníamos un director muy valiente que no obedeció a ese decreto. Excavaron una estancia especial donde escondieron del orden de 100.000 botellas de vino. Levantaron un muro falso y tras ese muro escondieron el vino. Los trabajadores se opusieron firmemente a deshacerse del vino. Incluso nos poníamos en las puertas de la bodega y no dejábamos entrar a nadie. Así fue como salvamos esos vinos. Moldavia ocupaba el primer lugar del mundo en cuanto a proporción entre el área total del país y el espacio dedicado al cultivo de la vid. Su principal industria era la vinícola, pero debido a la prohibición se destruyeron la mitad de las viñas, lo que solo podía llevar a un derrumbe económico. Los efectos de esa ley se sienten hasta hoy, ya que desde entonces no hemos logrado dedicar al cultivo de la vid un área de las dimensiones que tenía antes. Gorbachov probablemente tenía previsto seguir siendo el principal y único reformador, pero llegó un punto en que la reacción generada escapó a su control. Algunos no están siguiéndole el paso a la perestroika y a los sentimientos del pueblo. Y de ellos, algunos simplemente se han quedado atrás cuando donde hay que estar es en la vanguardia. A finales de los 80, a Gorbachov le apareció un serio competidor, Boris Yeltsin. Era un alto cargo del partido que, al igual que Gorbachov, reclamaba un cambio, pero estaba dispuesto a llegar mucho más lejos. Y hubo quienes creían ya que sería Yeltsin y no Gorbachov el que se convirtiera en el principal reformador del país. Al principio, Yeltsin idolatraba a Gorbachov. Yeltsin estaba disgustado con el antiguo Politburó. Van a llevar el país a la ruina, decía. Se le consideraba joven, pese a que en 1985 tenía 54 años. Para ellos era un novato, ¿entiende? Todos rondaban los 70 años. Si surgía un tema y trataba de decir algo, nadie lo escuchaba. Votaban a su buen entender. Y cuando se metía en el coche se ponía a echar pestes. Señor, ¿pero a dónde están llevando el país? Vamos derechos al precipicio. Boris Yeltsin y los miembros de la élite que se reunieron a su alrededor querían hacerse con el poder. Lógico. Además, yo creo que Yeltsin era anticomunista por naturaleza, a diferencia de Gorbachov, que era comunista, un buen comunista. El caso es que tuve ocasión de hablar mucho con él y me daba la sensación de que realmente odiaba el comunismo por lo que se había hecho en tiempos de represión y cosas por el estilo. Eso por un lado. Pero por otro, deseaba llegar al poder. El señor Yeltsin, cuando nos reunimos hace un momento, me dio un breve resumen de la reunión del gabinete de ministros. Pero aún no lo he leído. Pues léalo. Una vez fuera de la lámpara, el genio se negó a obedecer a Gorbachov. La libertad para criticar, algo antes impensable en la política pública rusa, brindó la oportunidad de atacar al propio secretario general.
Estos son telegramas de apoyo popular de cuando me pronuncié a favor de la dimisión de Gorbachov. Proceden de todos los rincones de nuestro gran país. Estimados camaradas, quiero incluir una propuesta en el orden del día. Votar una moción de censura en contra del presidente de la Unión Soviética. El señor Gorbachov carece de la autoridad moral para seguir dirigiendo el país. Así de simple. No se le puede pedir a alguien que haga más de lo que está en su mano hacer. Y el señor Gorbachov ha hecho cuanto ha podido. Tras hacer pedazos el país y ganarse la oposición del pueblo, ha hecho que una gran potencia acabe pidiendo limosna por todo el mundo. Dije que Gorbachov estaba destruyendo el país, que nos llevaba a la catástrofe y a conflictos interétnicos. A cambio de las migajas de Occidente, Gorbachov olvidó por completo de quién era presidente. La sala se quedó silenciosa, en estado de estupor. Sé que en medio de mil voces la mía se verá ensordecida y acaso no sea escuchada, pero también sé que este Congreso es la última esperanza del pueblo. Disculpe. Acabe. Perdone, pero estoy presentando una propuesta. Déjenme acabar, déjenme. Camarada Umalatova, tiene 2 minutos. Bien, 2 minutos, pero déjenme hablar, por favor. Tras mi intervención volví a mi escaño y los vi llorando. Hombres, hechos y derechos llorando. No podían contener las lágrimas, pero nadie era capaz de levantarse y hablar. Y cuando vi que ningún diputado estaba dispuesto a hacer nada, quise protestar. Me levanté y dije, no puedo seguir trabajando en el Soviet Supremo mientras este hombre sea presidente. Renuncio a mi cargo como miembro del Soviet Supremo. Está ardiendo el motor derecho. Pondremos en marcha el procedimiento para combatir el fuego y seguiremos volando con un solo motor. Además, hay ráfagas de viento. Por eso puedes caer presa del pánico. Abjasia, situada a las orillas del Mar Negro, fue uno de los principales centros turísticos de la Unión Soviética. Técnicamente, Abjasia formaba parte de la República Soviética de Georgia, aunque la población estaba fundamentalmente compuesta por abjasios. La URSS no tuvo esto en cuenta. ¿Qué importan las fronteras internas? Somos un gran país. Pero a mediados de los años 80 comenzó a hablarse sobre la independencia gracias a la publicidad y la libertad introducidos por Gorbachov. En ese momento nos dimos cuenta de que en Georgia aparecieron muchos nacionalistas extremos. Uno, dos. Sí, sí, buen trabajo. Así. Sí, sí, sí. Adelante y atrás. No dejéis que la pelota se vaya muy lejos, ¿vale? Aquí está el equipo, el de Dolmatov y el mío. Estábamos a solo 3 días de participar en el campeonato de la Unión Soviética. Lo que están viendo ahora es un área de 64 hectáreas que acogió a todos los equipos nacionales de la URSS. En este estado se encuentra hoy. Tan pronto como deja de haber intervención humana, la naturaleza sigue su curso. Aquí por las noches se puede oír aullar a los lobos. Nunca pensé que la URSS se derrumbaría. Los primeros enfrentamientos entre Abjasia y Georgia comenzaron en el 89. Desde entonces nos hemos separado en materias como el deporte, las universidades, la televisión.
Con todas las cuestiones étnicas que suceden entre Georgia y Abjasia, hemos tenido que crear la Universidad Estatal de Abjasia, la televisión de Abjasia, el fútbol abjasio, etcétera, etcétera. Los eslóganes como Georgia para los georgianos se escuchan con cada vez más frecuencia en Tbilisi. Solo se permite el idioma georgiano y solo los georgianos podían ocupar puestos administrativos. En esas circunstancias, la población de la pequeña república caucásica tenía unas opciones muy limitadas: aceptar ser georgiano, irse o luchar. Parecíamos estar al borde de la guerra. En el aire se podía sentir el deseo de venganza. Georgia comenzó a hablar seriamente sobre independizarse de Moscú. Evidentemente tenía previsto marcharse y llevarse consigo a Abjasia. Los abjasios estaban en contra. La guerra estaba cerca. Fue el 14 de agosto de 1992. Sobre las 10 en punto o así, sí. Yo estaba de vacaciones. Fui a la playa con mi maleta a tomar café antes de ir al aeropuerto que está por ahí. Unos chicos llegaron corriendo y diciendo: mira, hay una pelea. Y yo dije: ¿qué? Eso es imposible. Nuestra defensa se había desplazado desde la periferia a la izquierda, derecha y centro para cubrir la zona de los puentes rojo y blanco, así como la calle Chamba. Redujeron nuestro teatro a cenizas, lo destruyeron todo. Quemaron el taller y... ¿qué más? Ah, el edificio. El resentimiento que se había ido acumulando entre los grupos nacionalistas durante décadas había sido reprimido durante todo ese tiempo. Lo que hizo que esta enfermedad, estas heridas, fueran más profundas. Y en ese momento, por así decirlo, estábamos llegando a la culminación. Cada república se miró a sí misma a través del prisma de la historia. Y los documentos y hechos históricos surgieron de las profundidades y comenzaron los análisis. El país se puso en marcha. La oficina central de la Unión Soviética parecía no darse cuenta de que había abierto la caja de Pandora. En todas las repúblicas, los nacionalistas empezaron a exigir la independencia. Moscú tardó en decidir qué hacer con los separatistas y cómo detener los conflictos étnicos que habían surgido simultáneamente en el Cáucaso y en Asia Central. La sangre comenzó a derramarse en Rusia. Los enfrentamientos estallaron entre diferentes razas, pueblos y etnias. Debemos olvidar que fue bajo Gorbachov que 500.000 de armenios fueron expulsados de Azerbaiyán y decenas de miles fueron asesinados. Y de la manera más brutal, la gente fue quemada en los remolques de sus coches. ¿No fue bajo Gorbachov que los levantamientos antirrusos en Kazajistán y una masacre en Ferganá tuvieron lugar? Bueno, el mundo todavía no tiene ningún medio para acabar con los conflictos sangrientos entre pueblos y etnias que no sea la ley y la fuerza. Si hubiéramos puesto fin a estas contiendas interétnicas por una vez, que siempre son provocadas por politicuchos, que se esfuerzan en hacerse con el poder, en la ola de tales conflictos, no habría ocurrido nada de esto. Gorbachov hizo la vista gorda ante algunas protestas y ordenó reprimir otras por la fuerza. Los disturbios en Bakú y Tiflis fueron dispersados violentamente.
En enero de 1991, Moscú hizo un último intento de reafirmar su influencia en el Báltico. Se desplegaron fuerzas especiales en la capital lituana, Vilna, y se les ordenó que limpiaran de nacionalistas el centro de emisión de televisión. Este casco ha estado en servicio con nosotros durante más de 40 años. Ha salvado la vida de muchas personas, tanto en Afganistán como en varias operaciones en la Unión Soviética. Nuestra tarea era la siguiente. La televisión y la radio estaban completamente bajo el control de los separatistas. Los canales centrales de Moscú en idioma ruso. Nada se emitía en ruso, así que todo lo que se emitía era contra el gobierno central. En consecuencia, se nos dio la tarea de liberar el centro y la torre de televisión con el fin de hacer posible emitir un programa en ruso conducido por periodistas enviados desde Moscú. Una división en Vilna debía organizar un corredor para nosotros. Según el plan, debían acercarse 2 tanques y disparar hasta 3 proyectiles de fogueo con el fin de dispersar a la multitud. Pero no funcionó. La multitud se quedó allí. ¿Por qué? Simplemente porque la gente que había organizado todo esto estaba allí y dijo: los soldados y oficiales no tienen munición real. Solo están armados con balas de fogueo. Esos tanques también disparan balas de fogueo. Quédense quietos y no se dispersen. Y no lo hicieron, pero las imágenes de las fuerzas especiales soviéticas tratando de dispersar a la multitud se hicieron virales. Se hicieron disparos y probablemente no solo por las fuerzas especiales. Ambos lados sufrieron bajas. Más tarde, en Moscú, Gorbachov afirmaría que él no había dado la orden de usar la fuerza. Toda la culpa recaería en los oficiales al mando.